Déjame iniciar esta charla, esta entrevista, presentándote y dime si me equivoco, si tengo la información correcta o incorrecta. ¿Sí? Eres antropóloga por la universidad, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es. En el 2011 al 2021 estuviste en la coordinación de contenidos web de la Jornada de Oriente. Así es. En el 2021 fuiste diputada local suplente por Morena. Por Morena. Brevemente fuiste o no se dio ya. No, nunca estuve en el Congreso. Nunca estuviste en el Congreso, fuiste suplente. Wow. Sí, por suerte. Por suerte. Y en el 2021 llegaste a la Mañanera a través de la dirección como directora de redes de Coordinación General de Comunicación Social. Así es. Y en el 2025, noviembre del 2025, llegaste a SDP Noticias, SDP Mañana. ¿Correcto? Sí, así es. Primero, yo soy de Puebla también, tú eres poblano. Sí. Déjame iniciar esta charla preguntándote sobre Puebla. Si tú ves la 4T en Puebla, ¿ves una transformación que se está dando en Puebla? Fíjate que yo quiero mucho a mi Puebla. O sea, siento que el arraigo que yo tengo allá es infinito. O sea, a mí Puebla es una de las cosas que llevo en mi corazón todo el tiempo y todo el tiempo pienso en Puebla y en los poblanos y pienso que nosotros tuvimos una época muy oscura en nuestra historia, desde Mario Marín y todas las tropelías que hizo en el Estado. Posteriormente tuvimos a Rafael Moreno Valle, que se dedicó a hacer obras faraónicas y endeudar el Estado. Posteriormente llega Tony Gali, que ahora, digamos, es una especie de aliado en la Cuarta Transformación. Su gobernatura fue muy corta, fue lo que le llamaron la mini gobernatura de 1 año 8 meses. Después avanza el proyecto de la Cuarta Transformación con Miguel Barbosa. Obviamente no se tiene que hablar o es políticamente incorrecto hablar mal de los difuntos, pero creo que su salud no le permitió, digamos, tener la mente clara para hacer la transformación que merecía nuestro Estado, ¿no? O sea, con la muerte de Marta Erika, pues él es el ganador y teníamos, creo que fueron 5 gobernadores en 5 años, una pandemia, después llega un priista disfrazado de morenista y también Pacheco Pulido en la muerte de Barbosa y luego... más bien, primero fue Pacheco Pulido, suplente, luego fue Sergio Salomón, que la verdad es que ahí es cuando empieza, que yo pienso que ahí es donde empieza la Cuarta Transformación realmente en Puebla. Tenía proyectos muy ambiciosos, tuvo muy poco tiempo, 1 año, y la verdad es que empezó a trabajar con la gente. Y tanto es así que se da el triunfo de Alejandro Armenta Mier, de quien tengo solamente cosas buenas que decir. Yo sé que muchas veces, digamos, uno se tropieza con la boca, pero en los hechos no creo que haya un gobernador en ese momento que haya impulsado tantos programas sociales para mujeres, para campesinos, para gente, digamos, en situación de pobreza moderada en la ciudad, incluso mejorando la vida de las personas, haciendo bacheos, reencarpetamientos así enteros en avenidas enormes como la Calzada Zabaleta. Tú que eres poblano sabes qué es la Calzada Zabaleta y sabes que por años estuvo llena de cráteres y gigantes, y él se ha dado a la tarea de eso, de además el impulso al deporte, a la cultura, ahora con lo del Internacional del Barroco, que lo va a convertir en una universidad del arte, y son proyectos bastante ambiciosos. El Polo de Desarrollo está trabajando de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, y yo considero que eso es lo que nosotros tendríamos, ¿no? De ser justos en su justa dimensión, ver que el gobierno de Puebla es uno de los más destacados que tiene los gobiernos morenistas en general, ¿no? ¿Qué tal la capital con José Chedraui?
Mira, yo pienso que los gobiernos municipales son el primer respondiente bueno, así es, legalmente es el primer respondiente y los gobiernos municipales son muy difíciles. Ahí yo sobre Pepe Chedraui pienso que es una persona muy trabajadora. Sin embargo, yo pienso que los gobiernos municipales en general, no solamente el de él, tienen muchos problemas para atender de cara a la ciudadanía, como que se pierden ahí como la mística de trabajar codo a codo con la gente y eso complica mucho el trabajo de los gobiernos estatales y también en coordinación con la federación, porque si bien son los primeros respondientes, como que en este momento bien lo hizo Morena en hacer los comités estos municipales, porque parece que los municipios son un mundo aparte de México y no tendría que ser así, tendrían que trabajar de la mano con los gobiernos estatales y en coordinación con el gobierno de la República y así, digamos, hacer el cambio desde el fondo, porque tú sabrás que problemas como la seguridad muchas veces la policía municipal es la que más está coludida con, digamos, los criminales, ¿no? O con los delincuentes. Entonces eso dificulta mucho la coordinación. ¿Pensaste en ser candidata a la alcaldía de Puebla? ¿Fue un rumor? ¿Fue algo que consideraste seriamente? Fíjate que a mí me lo ofreció la dirigencia estatal del partido. Posteriormente yo hablé con Mario Delgado y me dijo, pues aviéntate a la encuesta, ¿no? Y yo le dije, no, espérame tantito. Yo estoy en un encargo. A mí me parece que fue una oportunidad bastante única en la vida trabajar con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo busqué, o sea, yo busqué al expresidente y le dijo, en ese momento era el presidente de la República, y le dije, pues hay esto, y me dijo, ¿tú cómo ves? Y le dije, no, pues, déjeme terminar con usted. Y él me dijo, yo estoy muy contento con tu trabajo y así fue. O sea, yo le dije, no, pues entonces me quedo. O sea, ¿para qué voy a ir a competir si esta oportunidad es única en la vida? Entonces, a mí me gusta, si me lo preguntas más, a mí me gusta mucho más, sí, comunicar desde, pues tú lo sabrás, los periodistas somos el espejo del poder, me gusta más estar de este lado que de aquel, pero en ese momento yo no la pensé dos veces, el proyecto de la transformación era una prioridad para mí. ¿La invitación que te hicieron la dirigencia estatal de Morena fue seria? Sí, fue seria. Fue de la dirigencia. Sí, fue seria. ¿Te gustaría en el futuro lejano, no muy lejano, buscar una candidatura, ya sea una diputación federal, local o a lo mejor tal vez nuevamente la alcaldía? Bueno, nunca digas nunca, pero en este momento yo me siento muy, muy cómoda escribiendo, siendo periodista, comunicando y creo que es un lugar en donde uno se sienta feliz y cómodo y que haga lo que le gusta y crea en lo que haga. Yo creo en lo que hago. O sea, mucha gente me ha cuestionado así como de, y te decían qué decir en la sección y yo decía, no, o sea, no me decían qué decir. Yo presentaba una sección cada semana y el presidente decía, paz con todo y yo iba con todo. ¿Cómo se dio tu llegada a la mañanera, a la sección de quiénes quieren las mentiras? ¿Quién fue el enlace? ¿Quién te ofreció? ¿Tú buscaste? Cuéntanos. Fíjate que el ofrecimiento me lo hizo, yo llegué al gobierno de la República en una invitación de Jesús Ramírez. Él me invitó a formar parte de la Coordinación de Comunicación Social y vocería del Gobierno de México, pero en el ámbito de las redes sociales. O sea, una de las cosas a las que me he dedicado durante los últimos creo que 16 años, es al manejo de redes sociales, periodísticamente hablando, y también políticos. O sea, y entonces él me dijo, oye, vente, necesito ayuda a manejar la agenda del gobierno de México en redes sociales. Y yo le dije que claro que sí. Empezamos en eso y pues ya, o sea, el presidente una semana antes de mi llegada al gobierno había anunciado el quiénes quieren las mentiras de la semana y estaba diciendo que buscaba una mujer que tuviera, digamos, una experiencia como periodista. Entonces Jesús a mí me dijo, ¿cómo ves? ¿Te animas? Y yo le dije,
o sea, si quieres yo le escribo, pero no tengo nada de experiencia frente a las cámaras ni nada. O sea, yo siempre he trabajado tras bambalinas. Pues ya, o sea, me animé porque yo pienso que al presidente no se le dice que no. Y me animé y pues mira, o sea, ir aprendiendo, picando piedra, porque sí que es verdad que al principio me costaba muchísimo trabajo. Digo, para nadie es un secreto, me lo siguen poniendo en redes, pero poco a poco empecé como a... Pero mira, yo siempre les digo, esos que me critican por tartamudear o por ponerme nerviosa, yo quiero que hagan el ejercicio de estar frente a los periodistas y atrás de ti que está el presidente de la República viendo qué dices. Yo nada más se los dejo ahí a ver qué, ¿no? Sí, de hecho yo he estado solamente una vez en la mañanera y afortunadamente no me dio la palabra porque si me lo hubiera dado me hubiera puesto muy nervioso. Pero sí me imagino que es impresionante estar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que no es nada fácil, ¿no? ¿Qué presidente? O sea, ¿qué presidente me tocó? El presidente López Obrador, o sea, líder histórico de la izquierda, o sea, y además, o sea, sí hay que decir que, o sea, es muy imponente y que así como lo veíamos en la mañanera era. O sea, yo lo vi en muchísimas mesas de seguridad y era así como, o sea, un hombre de una pieza, ¿no? O sea, nunca veías como que se descolocara. O sea, entonces imagínate la responsabilidad, porque si él tiene una altura moral, pues nosotros no teníamos derecho a equivocarnos. Te molestaban, te podían las críticas, las burlas, te afectaban en lo personal. Mira, fíjate que al principio, pues uno ve la vorágine, pero te decía que yo toda mi vida me he dedicado a las redes sociales. Sé cómo se mueven los motores, sé lo que es un algoritmo, sé cómo se mueven los algoritmos. Entonces, sí que al principio ya que te toque a ti, porque no es lo mismo asesorar a alguien o llevar un medio de comunicación en redes sociales que tú misma seas la víctima de todas porque puro odio, ¿no? Ya después, la verdad es que nada, o sea, primero no los leía, o sea, puse mis notificaciones si alguien allá afuera me está viendo y quiere cuidar su salud mental, o sea, le puse que se apagaran las notificaciones. Entonces, la mayoría de las cosas, la verdad es que no las leía. Y ya si había una respuesta a lo que yo decía en la sección, entonces ya era como nosotros contestábamos o veíamos la pertinencia de contestar algo que se había hecho en una repercusión a la mañanera, pero de manera personal no. A quien sí blindé fue a mi hijo, que tiene 10 años, en ese momento tenía 6, y a mi mamá. O sea, le dije, no leas nada, por favor. De ahí en fuera, pues ya, ¿no? ¿Quién creó la sección? ¿De quién fue la idea de quién es quién de las mentiras? ¿Del presidente Andrés Manuel? Del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la campaña de desinformación y mentiras que un día sí y otro también emprendían contra él y contra el gobierno de México y funcionarios de la Administración Pública Federal, él dijo, vamos a hacer el quién es quién de las mentiras. Y era un ejercicio de contraste en donde el gobierno daba su versión de lo que estaban publicando los medios de comunicación. Mucho se ha dicho que era un ejercicio para estigmatizar periodistas, no, o sea, tú lo publicaste con tu nombre y entonces eres sujeto a un escrutinio público. Y lo público también tiene que ver con lo del gobierno. Entonces nosotros solamente exhibíamos las mentiras, las incongruencias y eso yo creo que fortalecía la democracia, porque además le damos la oportunidad, como nunca antes, a la gente de que pudiera decidir qué creer. Si le creía al gobierno a través de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? O le creía a tu periódico de confianza o al columnista o al conductor de noticias. Ahí por eso es quién es quién. O sea, tú pones tu versión y la otra persona y los medios ponen su versión y entonces la gente tiene derecho a decidir, bueno, yo le creo al gobierno o esta vez no, yo le creo a Carlos Loret de Mola o whatever, ¿no? O sea, hubo mentiras de parte de ustedes, de la sección ¿Quiénes quieren de las mentiras? ¿Hubo errores de parte tuyo? Sí, yo puedo reconocer, la verdad, con mucha humildad, que un par de veces me equivoqué y se hizo la aclaración correspondiente. O sea, lo publicamos en las redes sociales
que había sido impreciso lo que habíamos dicho. Pero yo te puedo decir que tomamos un par de cursos en verificación de datos y que por supuesto que todo lo que nosotros dijimos era el contraste de lo que nosotros considerábamos que era una mentira. Y no, o sea, ahí sí te puedo decir, no hubo errores. Fue una tarea titánica, ¿no? Estar constantemente viendo los medios tradicionales, los periodistas tradicionales y tratar de contrarrestar la narrativa de los opositores, que eran los medios o siguen siendo los medios. Y creo que no ha terminado, y hoy hablabas en tu programa SDP Mañana sobre la nota del Financial Times sobre esta narrativa que continúa. Y aquí está la nota de Jude Weber. Y se hizo un escándalo, entre comillas, a partir, creo yo, de esta nota que la retoman aquí, este portal nuevo de Pablo Iriart, ultra anti 4T, que titulan Chávez dio a AMLO maletas con dinero para su campaña en 2006, revela el Financial Times. Tú haces el segmento, te enfocas al inicio de tu segmento sobre el Financial Times, pero más desde mi perspectiva, más allá de la agenda propia del Financial Times, creo que lo que pues yo no veo por ningún lado que digan lo que afirman aquí, que dicen aquí, creo que aquí está el problema. Dicen, en este contexto se citan acusaciones hechas por un ex alto funcionario mexicano sobre el presunto envío de maletas con dinero por parte de Hugo Chávez. Es decir, el Financial Times cita a una fuente, a un exfuncionario del gobierno anterior a López Obrador, no entiendo si es Peña Nieto o Calderón, y a partir de ahí crean una narrativa donde dice el Financial Times acusa. Continúa esta guerra sucia y cómo contrarrestar esta guerra sucia que seguirá hasta cuando gobierne Morena, creo yo. Mira, primero que nada, esto es un disparate, o sea, y además, ¿cómo se atreven a retomarnos personas tan impresentables como Pablo Iriart? Que además este nuevo portal, hay que decir que no le paga a las personas que están escribiendo en su portal, eso es ilegal. O sea, primero es ilegal, luego es inmoral. O sea, ¿cómo puedes tener a personas trabajando para ti y decir que son becarios, o sea, de Eugenio Derbez? O sea, es como que aprendan que le pague a sus empleados, es un derecho fundamental. O sea, además, ¿qué es esta época? O sea, es un explotador laboral. Primero decir eso, después es un mentiroso. O sea, ¿en qué momento alguno de estas personas que dicen que es el alto funcionario, o sea, es fuente su cabeza de que le dieron dinero a AMLO y quien gobernaba en ese momento era Fox y luego Calderón se ataca y dice, no, es que López Obrador recibió dinero de Hugo Chávez? Sí, pero él gobernaba, el presidente no gobernaba, el presidente gobernó de 2018 a 2024. Entonces, en cuyo caso se tendría que investigar a Calderón porque entra ese cargamento de cocaína. Y él está publicando ahí en Twitter que fue a la campaña de Andrés Manuel López Obrador sin una prueba, sin una prueba, más que un dicho de quién sabe quién. O sea, no hay fuente, no hay pruebas, no hay línea de investigación, nada. Y se atreven a decir esto. Ahora, ¿qué es lo que buscan? O sea, primero buscan manchar el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Eso lo han hecho como deporte durante los últimos 6 años, más competitivamente. Y luego buscan un rompimiento entre el primer piso y el segundo piso de la transformación. Quieren obligar en este escenario a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a romper con el expresidente López Obrador para entonces, buscar que ella se deslinde o una especie de traición para entonces que Estados Unidos gane terreno en una invasión o que lo que sea. Entonces, yo pienso que esto viene
directamente de la desesperación de los opositores que ya no saben qué inventar para provocar eso, que ella se deslinde de Andrés Manuel López Obrador. Y hay acusaciones ahí gravísimas que alguien tiene que explicar, porque el periodismo, tú lo sabes, Julio, tiene que ser responsable con lo que dice. ¿Dónde están las fuentes? ¿Quiénes son las fuentes? Dicen un exfuncionario, puede ser ese exfuncionario, alto funcionario, puede ser el propio Javier Lozano, ¿no? En una de esas. No me sorprendería nada, pero ¿qué credibilidad tiene este sujeto? Ninguna. ¿No? Y aquí esto lo sacaron hace unos minutos en Adela Micha, rápidamente, no lo vamos a pasar todo, pero rápidamente para darse cuenta de, creo que es desesperación y cómo de la nada construyen una narrativa en base a una mentira. Estaban enviando grandes cantidades de dinero en maletas para dárselo a la campaña de López Obrador. Esta fue la cita que abrió la puerta para conocer un presunto vínculo de financiamiento por parte del régimen chavista hacia el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El medio Financial Times publicó un reportaje titulado México en la mira de Trump ante crecientes vínculos del narcotráfico con Venezuela. Y ahí la música para ponerte... Pero ya viste cómo se montan todos en nado sincronizado. O sea, eso es una campaña. Es una campaña de desinformación. O sea, justo lo que están buscando es el descrédito del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que la presidenta rompa con él. Pero la presidenta ya dijo, se van a quedar con las ganas de ver una traición o un rompimiento con el líder moral de la izquierda en los últimos tiempos, Andrés Manuel López Obrador. O sea, no hay una prueba. Lo que yo sí digo es, si no está sustentado en algo verdadero, en una prueba, entonces pues nosotros no podemos darlo por cierto y retomarlo como lo está retomando Adela Micha y Pablo Iyart y todos. Es sumamente irresponsable. Forma parte de una campaña de desprestigio. ¿Es desesperación de los opositores del bloque conservador? Porque, o sea, básicamente no hay nada, no hay una acusación ni indirecta ni directa y arman, ahora sí, es un vil montaje, diría yo. ¿Es desesperación? Pues más, sí es desesperación, porque, o sea, no agita ni un licuado, Julio. O sea, la oposición no agita ni un licuado. O sea, es todas las organizaciones que se ha inventado, tanto Claudio X González como todos los de la Marea Rosa, como ahora están haciendo un nuevo partido político de ultraderecha, no tienen el respaldo popular. No, la gente no los sigue, la gente no les cree. O sea, tan es así que tuvieron que llevar a personas mayores de edad cubriéndose con una falsa generación Z. O sea, y ahora quieren venirnos a dar clases de moral los que tenían en el gobierno a un narcopresidente y que su secretario de Seguridad Pública está cumpliendo una orden de una sentencia de 38 años en una cárcel de Estados Unidos. ¿De qué nos está hablando? Tanto Felipe Calderón como todos los comentócratas no tienen el apoyo popular, no tienen el respaldo popular. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue tu tarea, tu labor en la sección ¿Quién es quién de las mentiras, darle seguimiento a toda esta campaña? O sea, había mucho material que les daban. ¿Fue fácil o fue difícil? Pues imagínate. O sea, sí fue difícil. Mira, en este caso, por ejemplo, del Financial Times, no solamente fueron ellos, fue el New York Times y periódicos internacionales. Entonces nosotros le seguíamos de cerca la pista porque evidentemente no solamente era una sola publicación, sino que eran varias, ¿no? Esta señora Jude Weber es una experta en campañas de desinformación. Imagínate que esta señora Jude Weber, la que firma esto del Financial Times, dijo que el dólar iba a subir estrepitosamente, primero,
lo cual no ocurrió nunca, fue falso. Y lo segundo es que dijo que Meade iba a ganar la campaña presidencial frente a López Obrador. O sea, imagínate qué nivel. Evidentemente, ¿por quién están financiados este tipo de periodistas? Pues por la derecha, por los conservadores, por el periodo neoliberal. Son los mismos, es Enrique Peña Nieto, es Felipe Calderón, todos ellos van con esta señora y la señora todo el tiempo traía un pleito con el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque se acaban los privilegios, porque ellos son abiertamente lo contrario a lo que el presidente López Obrador enarbolaba, que era, o sea, altura moral, dignidad, cero corrupción y que acabar con los privilegios que ellos gozaban en la época neoliberal. ¿Hubiese sido lo natural para ti continuar en el gobierno con Claudia Sheinbaum en comunicación social? ¿Hubiese sido lo natural o no hubiese sido la natural? No, pues qué, o sea, Porfirio Díaz o qué. No, no, o sea, lo natural era que todos cumplimos un ciclo en el primer piso de la transformación. Hubo personas, la verdad, bastante destacables que se quedaron con la presidenta Claudia Sheinbaum, como la secretaria de Bienestar, que a mí me parece una de los perfiles más importantes, o sea, ella, la secretaria de Bienestar, conoce claramente el territorio mexicano y me parece que es uno de los highlights del gobierno federal. Hay algunos otros que también estuvieron en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que la presidenta sigue trabajando con ellos, pero también tiene que haber un cambio, o sea, se tiene que refrescar y para avanzar en el proyecto de la transformación tiene que haber caras nuevas. Y yo pienso que lo natural era que los que cumplimos un ciclo, ya ni la sección se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Ya es el detector de mentiras. Yo le mandamos un saludo al compañero. Y que es un formato absolutamente distinto. Es con el estilo de la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente tenía su propio estilo y así nosotros trabajábamos con él, ¿no? ¿No te hubiese gustado regresar? ¿No te interesaría en el futuro? Personalmente, a la sección, no, pienso que no. Ya no, jamás. No, ya. Ahí sí te digo que no. Ahí sí, no. Jesús Ramírez, dices, fue la persona que te invitó. Me imagino Así que es. a través de tu relación con La Jornada había una relación ahí. Se ha dicho muchas cosas de Jesús Ramírez. Tradicionalmente los medios como Radio Fórmula, El Universal, etcétera, etcétera, y los periodistas López Dóriga, Ciro, Loret y otros han señalado que Jesús Ramírez es el jefe y quien mueve las redes sociales y a los youtuberos, pero también no han aportado pruebas, pero también me llamó la atención en una entrevista o en un debate que estuve con la periodista San Juana Martínez, donde ella me acusó que yo era financiado por Jesús Ramírez. Y me llamó la atención eso, pero la pregunta es, ¿Jesús Ramírez sí tiene control de influencers, sí tiene un equipo fuera de comunicación social donde maneja la agenda, donde maneja tuiteros, youtuberos? ¿Es verdad, media verdad, es un mito? Yo nunca lo vi. No. Yo nunca lo vi. Siento que, o sea, si a mí me preguntas, digo que no. O sea, digo que no porque, o sea, primero que nada, yo pienso que, o sea, más bien, en mi experiencia como profesional de las redes sociales, te puedo decir que no conozco a una persona, salvo Javier Negré, que compre bots. De ahí en fuera puedes comprar voluntades, pero de ahí, o sea, que yo haya visto, no. Y no creo que haya ese poder, digamos, y ni interés del gobierno de México en hacer algo así. Javier Negre es el señor del diario de la derecha. La derecha diario, sí. La derecha diario. Que anda ahí de migajero pidiendo dinero en las redes sociales. ¿Se ha acercado, se acercó al gobierno? No, no creo. No, por supuesto que no. No, él es de derecha. Tiene su padrino, al señor Ricardo Salinas Pliego. Hace laboratorios, eso sí, hace laboratorios en redes sociales para posicionar en
o sea, justo inflar candidatos. O sea, ya se fue a Honduras, ya se fue a Argentina, ahora está con los republicanos y en México claramente impulsa tanto a Salinas Pliego como a Alessandra Rojo de la Vega. Tú que estás metida en los medios y que le sabes a los medios, yo he notado un trato diferenciado de los medios tradicionales hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, no de todos. Me pongo el caso de López Dóriga, Ciro y alguno que otro, que han sido cuidadosos, inclusive diría yo respetuosos con la presidenta, pero siguen siendo no anti-4T, siguen siendo anti-AMLOS. Se ve que no perdonan a López Obrador. No lo superan, ya supérame, dice la canción. ¿Crees que es algo personal de estos, por ejemplo, el caso de Ciro, de López Dóriga, es algo personal que tratan muy bien y hablan muy bien de la presidenta y hablan pestes de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es algo personal o es porque perdieron los privilegios? ¿O Bien. ambos? Yo te voy a contradecir. Yo pienso que contra el presidente era mucho mayor, y lo voy a decir así abiertamente. Yo creo que estos personajes que acabas de mencionar no soportaron que un indio de Macuspana fuera presidente de la República. O sea, hablaba de su profundo racismo, clasismo, o sea, de que odiaban que el presidente estuviera ahí porque él, a diferencia de ellos, tenía algo que nunca van a poder comprar, que era la voluntad del pueblo. O sea, el pueblo ama todavía al presidente López Obrador. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la diferencia se hace que están esperando un momento. O sea, tú ya lo has visto. A un año de que la presidenta Sheinbaum, un año y cachito, ya tomó protesta como presidenta de la República, ahora son más álgidos los gritoneos que se dan en la radio, sobre todo en Radio Fórmula, hay que decirlo abiertamente, de estos personajes, Ciro, López Dóriga, Azucena Oresti, contra la presidenta, ¿no? Y si no es contra la presidenta, es contra todo lo que está alrededor de ella, y yo pienso que esto va a crecer, porque lo que no soportan es que entre más avanza la transformación, ellos pierden más privilegios, ellos pierden más, digamos, el poder de comunicarle al pueblo y que el pueblo les crea. Porque, mira, ¿qué haríamos nosotros los periodistas sin credibilidad? Y entonces, entre más mienten, más pierden su credibilidad, y es un círculo vicioso. Pero ellos se hacen la maldad solitos. ¿Crees que este primer año o hasta el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tenían alguna esperanza de que... Pues mira, como son mercenarios, le dieron una época de gracia. Porque si ahorita los escuchas, son lo mismo que hace un año con el presidente López Obrador. Se la pasan atacando a la Cuarta Transformación. Y mira, si no es por la ropa, es por el viaje; si no es por el viaje, es por la mala declaración; si no es por la mala declaración, es por todo y por nada. ¿Fue un año de gracia o un año de esperanza de ellos, donde pensaban, a lo mejor si nos portamos bien, nos van a soltar nuevamente el gasto de la publicidad social, y se dieron cuenta que pues, el gasto de la social, hasta lo que yo he checado, sigue reducido, y pues de nuevo vamos a la misma campañas que teníamos en contra de Andrés Manuel López Obrador? Estaban acostumbrados a otra cosa, estaban acostumbrados a irse a desayunar con ellos, a que los invitaran a Los Pinos, a que les pagaran viajes, estaban acostumbrados a eso. Ya lo perdieron. O sea, mucho en estos personajes es el ya no tener el acceso al secretario X, a la secretaría X, es el ya no poder irse a tomar un cafecito como lo hacía Ciro Gómez Leiva con García Luna, con el que era director de Pemex. ¿Es el perder ese privilegio? Claro. Sí, perder acceso es perder la comunicación, el poder, todo. Ya para finalizar, déjame preguntarte sobre tu llegada a SDP Noticias, SDP Mañana, que es un programa diario en la mañana, después de la mañanera. Es después de la mañanera. Primero, ¿cómo se da tu llegada a SDP Noticias? Mira, tras un año, tras bambalinas otra vez,
Me llamó Federico Arreola, a quien le mando un beso. ¿Hijo o padre? Hijo. Ujú. Me llamó y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves que regreses a los medios? Y yo, después de una pensada, le dije, órale, va. Y así fue. Decías que estabas trabajando en algún otro proyecto. Sí. ¿En el gobierno? No, para el gobierno no. No estabas. No, pues es que uno tiene que trabajar, Julio, si no, ¿cómo? ¿Te sientes bien en SDP Noticias? ¿Te sientes muy bien? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Pienso que yo creo que la libertad editorial es un privilegio en estos tiempos. Digamos, a veces los dueños de los medios de comunicación presionan a sus voces y a mí la verdad es que no. No, yo puedo decir lo que yo quiera e incluso yo te puedo decir que a mí me da mucho coraje cuando algún gobierno morenista, de algún gobierno del estado, se tropieza en actos de corrupción y cosas y no ayuda a la presidenta. Entonces, también tengo esa libertad de poder criticar de frente a decir, lo están haciendo muy mal y no están ayudando a la presidenta, porque creo en el proyecto de transformación. ¿La línea es que no hay línea? La línea es que no hay línea. Tú ves tu programa, lo piensas como respaldo a la 4T, como darle voz a lo que se dice en la mañanera, a los proyectos de la 4T, o tienes pensado, o no sé si ya lo has hecho, también ser crítica de el gobierno. ¿Por qué voy a criticar a un gobierno que desde la adolescencia esperé? O sea, yo vi el gobierno de Felipe Calderón, vi el gobierno de Enrique Peña Nieto y pienso que no había para dónde. Y luchamos y yo fui parte de comités estudiantiles y nos manifestábamos y no queríamos más de lo mismo y veíamos como la gente o sea, imagínate que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 13 millones de personas salieron de la pobreza. Yo nunca me imaginé ver esto. ¿Por qué criticaría un gobierno en el que siempre esperé y que ahora mi hijo tiene mejores posibilidades de vida y de crecimiento con el gobierno de la transformación que antes? Yo pienso que no hubiese sido posible. Entonces, no como crítica, pero sí informativo. O sea, informamos de todo lo que pasa. O sea, tanto aquí como en Estados Unidos, en el mundo, y hacemos también periodismo de investigación. Nos metemos ahí a lo fino con los gobiernos de los estados, en los municipios. Ahí estamos de frente al pueblo, para que nos vean en todos lados. Sí, lo he escuchado, no me acuerdo quién dijo lo que tú dijiste, que cómo ibas a criticar a un gobierno que siempre soñaste con tenerlo. Que sería, el Monero. El Monero. Que ya falleció, lamentablemente. Ya falleció. Sería contraproducente, ¿no? Contraproductivo, ir en contra de lo que siempre has soñado, pero al mismo tiempo, teniendo una plataforma como la tuya, SDP Noticias, no tendrías o sentirías que sería una oportunidad perdida ante algo que esté incorrecto, ante un acto de corrupción, ante acusaciones serias, no de los personajes tradicionales. ¿Lo pensarías? Es decir, sí, coincido, por ejemplo, yo coincido con la 4T, pero cuando hay maneras de criticar, se critica. En tu caso es no, aunque haya material, no me voy a sumar. Tú me quieres poner un 4. Claro que si hay un acto de corrupción probado, se informa. Ese es nuestro deber como periodistas. Pero en este momento, o sea, a la fecha, no hay un solo caso que digas, esto es ya un hecho consumado. Son puros dichos. Y nosotros como periodistas tenemos que verificar antes de publicar. Y creo que eso es lo que no hacen los medios tradicionales, los medios corporativos, algunos comitócratas, porque se la pasan viven en Disney. Y entonces cualquier cosa que sea en contra la publican. Y eso no se debe hacer. No es ético. Vivíamos en Dinamarca hasta que llegó López Obrador. ¿Nunca te buscaron, porque tenías una posición muy importante en comunicación social,
no eras la vocera per se del gobierno, pero cercana al vocero. ¿Nunca te buscaron los comunicadores tradicionales, los medios tradicionales para que dieras la versión de X o Y escenarios o noticias? No, Nunca. no, Televisa, TV Azteca, Reforma. Nadie te buscó. No. Jamás. No. O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Para mí tiene mucho sentido y es un timbre de orgullo. O sea, imagínate que uno de esos impresentables se hubiera acercado a mí como para ver si yo vendía mi conciencia. Más bien, como sabían que no podían comprarla, no se acercaron. Tal vez no me expliqué. Para que te preguntaran sobre un tema en particular del gobierno, para que decir, a ver, tenemos a Elizabeth Vilchis que nos explique esta mentira y tratar de debatirla si era posible. Nunca se acercaron a ti. No. Nunca te buscaron. ¿Te han buscado? Ahora ya. Ahora sí. Uh-huh. ¿Te han invitado medios tradicionales? Sí. A participar y tienes planeado participar? No por ahora. ¿O tienes exclusiva con SDP Noticias? No hay manera. No. Veo que tienes figuras públicas de Morena en tus programas, SDP Mañana. ¿Tienes planeado a invitar a personajes opositores? ¿Te gustaría? Sí, claro que me gustaría. Tengo ahí planeadas varias. Y vamos a debatir. Yo creo que no se debate con el ser humano, sino con las ideas. O sea, tú no puedes atacar a la persona, sino tienes que atacar a las ideas, que creo que eso es lo que la oposición no ha hecho. O sea, no tiene un proyecto y se dedica a atacar personas. Por eso la gente no les cree. Y ahora sí, ya última pregunta para no quitarte más tu tiempo, Elizabeth Vilchis. ¿Eres la productora del programa también? No. Eres la conductora. Soy la conductora, sí. Híjole, se me fue la pregunta que te iba a hacer. Pues no, agradecerte de sobremanera tu tiempo, casi 45 minutos, y yo siempre digo que el tiempo es oro, y el que nos hayas regalado 45 minutos para La Otra Voz, lo aprecio de sobremanera. Déjame hacer un comercial, Julio. Es lo que te iba a preguntar. Déjame hacer un comercial, mía. Los invito a todos a ver de lunes a viernes SDP Mañana por el canal de SDP en YouTube a las 10 de la mañana, después de la mañanera. Les informo lo que pasa en México y el mundo, y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Liz Vilchis. Ahí estoy subiendo un video diario con cositas de interés. Hoy justo voy a subir un ¿Quién es quién? Para que lo vean, para que estén atentos, quiénes tienen los gobernadores. Y tenemos varios. Tocamos temas como alimentación, salud, bienestar, noticias, obviamente. Subimos la semana pasada uno de quiénes quieren las alcaldías de la Ciudad de México, para que estén ahí bien informados y sepan. Les hago una recomendación a la semana para que lean un libro, vean una película. Entonces, tenemos mucho contenido ahí en nuestro canal de YouTube. Los invito a suscribirse. Muchas gracias por la invitación, Julio. ¿Cuál es el nombre de tu canal? Liz Vilchis. Liz Vilchis, así, si alguien le pone en el buscador Liz Vilchis, te encuentra. Ahí estoy, sí. Y en SDP Noticias, ¿cómo te encuentran si alguien quiere buscar tu programa? SDP Mañana, en la playlist de SDP Mañana, todos los días, en vivo, a las 10 de la mañana. ¿Y en tus redes sociales? En todas estoy como Liz Vilchis. Liz Vilchis. La pregunta ya se rápidamente, porque hablabas de debatir o argumentar, y que es la manera de enfrentar a los opositores o a los que piensan diferentes. ¿Qué piensas rápidamente de la entrevista que se canceló por la televisión pública Canal 11 sobre Eduardo Verástegui? Prohibido prohibir. Si ya habían hecho la entrevista, debió salir. Honestamente, debió salir. Y que cada quien decida si le crea ese conservador antiderechos. Pero hay que escucharlo. Si lo censuras, no puedes forjarte un criterio. Perfecto. Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. ¿Cómo decía Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, que la prensa se regula con la prensa? Así es. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Elizabeth Vilchis. Gracias a ti. Nos vemos. Y suerte en tu proyecto. Abrazos. Liz Vilchis. Gracias. Cuídate. Adiós. Mucho. Gracias. Bye.
Ahí está Elizabeth Vilchis en exclusiva, creo que es exclusiva, la voy a preguntar después si fue la primera entrevista fuera de SDP Noticias o su programa. Creo que es la primera, ojalá pueda decir es la primera. Creo que se me hace muy agradable en lo personal y inteligente, y que sí sabe lo que está haciendo, y suerte a ella para su proyecto de Liz Vilchis en YouTube y SDP Noticias en la mañana. SDP mañana la pueden encontrar. Gracias por su preferencia. Ya sabes que manita hacia arriba hace la diferencia, y ya sabes que nos vemos en la próxima entrevista.